estimados participantes, muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta sección del curso. En esta cápsula vamos a revisar algunos elementos relacionados a la comunicación efectiva y orientados específicamente a lo que es el acompañamiento en la tutoría clínica. Mi nombre es Marisa Villagrán y les acompañaré en esta parte del programa. En primer lugar, declaro no tener conflictos de interés y está mi correo en caso de que deseen contactarse. En esta parte del curso, nuestro objetivo de aprendizaje será poder reconocer los elementos involucrados tanto en la tutoría desde los aspectos teóricos como clínicos de forma efectiva. Nuestros objetivos serán comprender la importancia de la comunicación en la tutoría clínica, también poder reconocer elementos de comunicación verbal y no verbal y, por último, identificar ejemplos de comunicación efectiva y manejo de barreras. Los contenidos entonces van a estar referidos a comunicación efectiva y a la relación tutor-tutora-estudiante. En primer lugar, vamos a reconocer cómo nuestra labor de tutor clínico en las distintas carreras de la salud, ya sea en la formación de estudiantes de pre o de posgrado, tenemos un primer gran desafío, que es poder transitar desde lo que tradicionalmente se ha sustentado como la formación de estudiantes en salud, que es el modelaje, el aprendizaje de forma empírica, por imitación, transmitiendo muchas veces nuestra experiencia clínica a un aprendizaje que tiene que estar sustentado en procesos de educación y evaluación que sean validados. Esto es relevante porque necesitamos generar una formación de profesionales con conocimiento que está basado en la evidencia, particularmente porque la educación de adultos, y más aún cuando son profesionales, tiene particularidades que es muy importante poder relevar para poder llevar a cabo un buen proceso de tutoría. Por lo tanto, en el rol del educador docente, vamos a reconocer en primer lugar que tiene que tener una capacidad de transmitir habilidades y conocimientos. Va a ser alguien que probablemente ya tenga expertise en el tema o en la competencia que queremos desarrollar en nuestros pares. Es importante que cuando realiza la actividad de tutoría sean explicitados los objetivos de aprendizaje. También se debe tener un programa en el que estén claros estos objetivos, pero que también en esta planificación estén consideradas que vamos a poder entregar las oportunidades de aprendizaje y que estas oportunidades van a ser adecuadas a los objetivos que queremos alcanzar. También es necesario poder apoyar y facilitar el aprendizaje y evaluar los conocimientos que ha alcanzado nuestro estudiante de acuerdo a los objetivos. O sea, tenemos que tener una planificación clara y precisa de a quién estamos enseñando o a quién estamos acompañando en el desarrollo de competencias y también de qué forma lo vamos a hacer y cómo lo vamos a evaluar, para que también haya objetividad en estos procesos de evaluación con respecto a lo que pretende nuestro programa educativo. Entonces, el educador, este tutor, va a distinguirse porque tiene entre sus competencias conocimiento y habilidad técnica. ¿ya? Va a ser alguien que tiene expertise en el tema en el cual está entrenando al estudiante y también va a tener una capacidad de poder facilitar la discusión grupal. La idea es que no nos transformemos en transmisores de monólogos en que solamente damos indicaciones al otro, sino que es importante abrir, sobre todo porque si al que estamos educando es un profesional con experiencia, también es importante conocer y rescatar esa experiencia, poder identificar cuáles son ya las competencias desde donde estamos partiendo nuestra formación, cuáles son sus fortalezas también para seguir en este proceso de formación en el que los vamos a estar acompañando. Por eso es importante la discusión grupal.
También va a tener competencias en hacer entregas de feedback y hacer la evaluación adecuada de los logros o de los progresos del estudiante. Entonces, en cuanto a la comunicación en la tutoría clínica, el primer concepto que vamos a describir es lo que es la comunicación efectiva. Vamos a definirla como la capacidad que tiene el tutor, en este caso, para transmitir información clara y precisa al estudiante, de tal manera que el mensaje que necesita que sea recepcionado se logra hacer de forma correcta, que el estudiante logra comprender lo que necesitamos que entienda. Eso es un desafío nuestro como tutores, ¿ya? El poder adecuar nuestra forma de comunicación, nuestro lenguaje, a las competencias o al nivel que tiene nuestro estudiante. Esto es esencial para la educación clínica porque, en primer lugar, va a impactar en la calidad del aprendizaje. O sea, efectivamente, el estudiante va a lograr entender y asimilar y adquirir la destreza o la competencia, el conocimiento que necesitamos transmitir. Y esto, y es lo más importante, que no podemos perder de vista que toda la formación que estamos haciendo en docencia clínica, finalmente nuestro último objetivo es que se pueda proveer una atención de calidad y que asegure el bienestar del paciente. Ese es un elemento muy importante de poder entender que la docencia clínica tiene la particularidad de que el receptor final de nuestro quehacer como tutores es el paciente. También esto requiere una habilidad en poder tener un buen nivel de colaboración entre tutor y estudiante. Ya no tener este diseño de tutor que solamente evalúa o exige el conocimiento autónomo que podía traer el estudiante, sino que nosotros tenemos que hacer el acompañamiento de este proceso de adquisición de competencia. Y por lo tanto, el poder tener una comunicación efectiva también va a ser crucial para poder asegurar que se van a tomar decisiones clínicas de forma segura, que se está entregando y recibiendo la información de forma correcta y esto impacta en la toma de decisiones. En relación a la comunicación verbal, se recomienda, en primer lugar, poder usar un lenguaje claro y preciso, poder ser muy específico en lo que estamos explicando o en lo que estamos preguntando. También se recomienda hacer uso de preguntas abiertas que fomenten la discusión y que nos permitan también poder ir conociendo los procesos cognitivos que está haciendo nuestro estudiante, no solamente el preguntar cosas teóricas de memoria, ¿cierto? No estamos evaluando la memoria y eso lo tenemos que tener claro. Entonces, las preguntas tienen que ser abiertas, quizás sí hay elementos o aspectos puntuales que necesitamos recoger como un conocimiento teórico, pero sobre todo en lo que es la aplicación clínica necesitamos hacer preguntas abiertas que fomenten la discusión y que nos permitan a nosotros como tutores poder conocer cuál es el proceso cognitivo que está llevando a cabo nuestro estudiante para poder tomar ciertas decisiones o hacer ciertas evaluaciones. También es importante la adaptación del lenguaje según el nivel del estudiante y también en cuanto a la profundidad en la que conoce la temática y nuevamente tener claro también en base a los objetivos de nuestro programa de formación. Algunos ejemplos para la comunicación verbal o para facilitar la comunicación verbal son algunos de estos. Por ejemplo, poder explicar un diagnóstico usando términos sencillos. Hay una hipótesis diagnóstica, ¿cierto?, que tiene una estructura, pero el poder analizar o el poder discutir cómo fue que llegamos a esa conclusión diagnóstica, la idea es poder mantenerla en el nivel de formación o de competencia que tiene nuestro estudiante para poder ir acompañando el progreso o el crecimiento en la adquisición de las competencias. También aquí va a servir, por ejemplo, preguntar ¿qué entiendes por? Y de esa forma podemos evaluar la comprensión que está teniendo sobre el tema. Podemos parafrasear
o repetir de forma sencilla y de forma muy breve lo que él ya ha ido expresando, diciendo, para confirmar que se ha entendido correctamente el mensaje, tanto lo que yo estoy tratando de transmitir como también el mensaje que el estudiante está transmitiendo, ¿ya? Que nos explique a qué se refiere, eh, en qué está pensando cuando dice tal o cual cosa, de qué forma fue que tomó esa decisión. Esos son elementos importantes de la comunicación verbal que nos pueden permitir acompañar de mejor manera el proceso de aprendizaje. También es importante nosotros tener eh, el presente el dar pausas, ¿ya? Evitar presionar al estudiante en que responda rápido o en hacer comentarios de cómo no vas a saber. Eso es muy importante, resguardarlo en esta comunicación verbal, sobre todo cuando lo que queremos evaluar es la elaboración de una respuesta que nos esté dando una definición o que fundamente una decisión clínica. Eh, Sobre todo en las primeras etapas de formación es muy importante dar pausas, dar tiempo para que nuestro estudiante pueda elaborar de forma con, tranquila la respuesta y poder fundamentarla sobre todo. Es muy importante también, y en este sentido, resguardar la seguridad del paciente. Eh, Todos los comentarios, los cuestionamientos que queramos hacer, tenemos que tener mucha prudencia en no hacerlo en presencia de los pacientes, porque tenemos que evitar el generar dudas sobre la atención que se le está otorgando. En relación a la comunicación no verbal, y quizás esta sea una de las partes más desafiantes dentro de nuestro desempeño como tutores clínicos, que es cuidar lo que estamos expresando sin palabras. Y aquí hay un primer elemento que tenemos que tener claro, que en la comunicación no verbal nos estamos enfocando en la comunicación que entregamos a través del lenguaje corporal. Y aunque no digamos ninguna palabra, siempre de alguna manera estamos comunicando. No existe la no comunicación. Entonces, ¿qué elementos debemos cuidar en la comunicación verbal? Siempre procurar hacer contacto visual con nuestro estudiante, o en el caso de una atención clínica, ¿cierto? Como tenemos que hacer contacto visual con nuestro paciente, también acá es importante hacer contacto visual con el estudiante o la estudiante. Mantener una postura corporalmente abierta durante las interacciones para mostrar accesibilidad. Evitar, en este sentido es importante evitar cruzar los brazos y evitar distracciones como mirar el reloj o el celular, ya que esto puede hacer que la otra persona perciba que no estamos interesados o que estamos desaprobando lo que está haciendo o diciendo. También es muy importante cuidar el uso de nuestras expresiones faciales y gestos, sobre todo de forma negativa. Sí, ocupar esta herramienta de nuestra expresión facial y nuestros gestos como para reforzar de forma positiva el mensaje y cuidarnos de hacer eh, expresiones de rechazo o de cuestionamiento frente a lo que está planteando el estudiante, y sobre todo si estamos con paciente real presente. También es necesario eh, tener la precaución de mantener en general desde nuestra cara y nuestro cuerpo una expresión relajada. Podemos asentir también como una forma de mostrar aprobación, e incluso si el contexto lo amerita. Y aquí es muy importante, si nuestros estilos personales de atender o de interactuar también lo permite, podríamos dar cabida incluso a una sonrisa, ¿ya? Eh, Siempre es importante que esto sea lo más natural posible, pero que se genere un espacio de trabajo en equipo, de colaboración, en que nosotros como tutores estamos apoyando eh, su progreso y su adquisición de habilidades clínicas. Es importante también tener en cuenta cuáles podrían ser barreras en la comunicación. Las más comunes suelen ser los prejuicios. A veces nos anticipamos, ya sea que esta persona
está muy habilitado, no necesita tanto de nuestro apoyo y los dejamos actuar solos cuando en realidad permanentemente nuestro rol es de acompañar. Entonces, o que pensamos que no va a ser capaz y no facilitamos entonces el espacio de práctica o el espacio de aprendizaje eh, porque consideramos que no tiene la habilidad para hacerlo. Esos prejuicios es importante siempre primero adecuarnos, preguntar qué tanto sabes de esto, cuántas veces has hecho esto, qué conoces de esto para poder darle un contexto al ejercicio de la práctica clínica, sobre todo, que sea adecuado al nivel de competencia que ya tiene nuestro estudiante. También es importante tener un tiempo disponible que ojalá podamos enmarcar en nuestro acompañamiento de tutores clínicos en un espacio que esté dedicado a la educación clínica, que no sea un complemento que se suma y que sobrecarga nuestro desempeño clínico propiamente tal. ¿Ya? Por eso es importante que el momento en el que vamos a estar haciendo esta docencia clínica estemos enfocados en ese proceso y también los entornos ruidosos que dentro de lo clínico es muy probable que se den y también esto puede ser una barrera importante para la comunicación. Debemos entonces considerar que pueden haber efectos negativos en la educación y en la práctica clínica cuando no hemos resguardado o tratado de evitar que aparezcan estas barreras. Y pueden ser estrategias para superar entonces esta barrera y evitar estos efectos negativos, el crear en primer lugar un entorno de aprendizaje que sea seguro y libre de juicio hacia nuestros estudiantes. Y eso es un desafío personal como tutor. También dedicar el tiempo adecuado a cada sesión de tutoría y ojalá que sea un tiempo en el que nosotros estamos concentrados en esa actividad de ser tutores y también fomentar un ambiente de respeto mutuo y de apertura. Nos hace muy bien también a los tutores que recibir una retroalimentación de que nuestro estudiante nos diga cómo se sintió con nuestra tutoría, qué le pareció, qué le sirvió, qué cosas podríamos cambiar dentro del proceso. En este sentido, la comunicación es muy importante, que sea bidireccional y que estemos abiertos también a escuchar y a recibir eh, esos comentarios. Por lo tanto, van a ser elementos también importantes para superar estas barreras de la comunicación en el contexto educativo y sobre todo en los contextos clínicos, el usar un lenguaje inclusivo y no técnico o adecuado al nivel del estudiante. También es importante asegurar un espacio que en el contexto de espacio físico sea cómodo y no tenga distractores y también dar tiempo para que los estudiantes puedan expresar libremente sus dudas y sus preocupaciones sin temor a ser juzgados, cuestionados, criticados. Eso es muy importante, abrir ese espacio de confianza de que puede preguntar, porque como ya les planteé anteriormente, finalmente eso es lo que va a dar seguridad a la atención que en último término va a recibir nuestro paciente. Y en ese sentido vamos a revisar algunas pequeñas estrategias de retroalimentación eh, que son las siguientes. Primero, proporcionar una retroalimentación que sea específica. Eh, Esto se refiere a, en este procedimiento vamos a retroalimentar el desempeño de este procedimiento. ¿Ya? Ser muy específico sobre qué parte de la atención estamos hablando. También que sea oportuna, eso significa que en el momento se termina el procedimiento y salimos a un espacio tranquilo a hacer esta retroalimentación. No sirve retroalimentar que mira, hace una semana atrás hiciste esto, a eso se refiere con la oportunidad y sobre todo, y esto es lo más relevante también, es que sea constructiva, que aprendamos a identificar cuáles son las fortalezas y los logros de nuestro estudiante y comenzar siempre relevando de forma constructiva nuestra retroalimentación. Hay varias estrategias, hay una que se llama coloquialmente como el método sándwich, que es hacer comentarios positivos, relevar qué es lo que se hizo bien, luego proponer áreas de mejora y luego cerrar nuevamente con comentarios positivos. Esto tiene que ver también con cómo se va comprometiendo la dimensión
emocional del estudiante que es relevante también para el aprendizaje. Un estudiante que está estresado, que está agobiado, que se siente atacado, que siente que está en peligro su evaluación, no va a poder tener su capacidad cognitiva disponible para el aprendizaje. Y eso es algo fundamental que tenemos que tener muy claro los tutores. Si queremos que nuestro estudiante aprenda, no debemos estresarlo más del estrés que pueda requerir la situación clínica. Pero el proceso de aprendizaje no debe ser estresante porque eso va a entorpecer profundamente la capacidad de aprender del educando. También hay otro método que se llama plus delta, que es identificar lo positivo. Siempre partimos por lo positivo, luego el logro y después qué se puede mejorar o qué podría ser diferente. Y acá lo vamos a ver en otros momentos del curso, pero aquí también es importante que ojalá la identificación la haga el propio estudiante. Es importante entonces fomentar la autoevaluación y la reflexión crítica, siempre partiendo desde lo aprendido y luego mirando lo que falta por ir mejorando. Para todo este proceso es muy importante nuevamente mantener siempre presente las estrategias de una escucha activa. Pueden ser algunos ejemplos de retroalimentación efectiva. Por ejemplo, que pudiésemos decir, podría describir lo que hicimos en esta atención y muchas veces en ese proceso el estudiante se va dando cuenta de que olvidó algo o de que esa parte, ese insight que hace del proceso es muy importante acompañarlo y también nuevamente nosotros de una forma abierta, relajada, ir escuchando, poniendo atención sin interrumpir para poder permitir ese proceso y esa elaboración cognitiva que tiene que hacer el estudiante. En muchas ocasiones se hacen comentarios como de este tipo. Hiciste un buen trabajo al identificar los síntomas, pero asegúrate de explicar las posibles complicaciones. Sigue así. Aquí se trata de hacer un sándwich en que se termina nuevamente con una palabra positiva, sigue así. Aunque yo diría que es importante evitar el pero. Muchas veces eso desenfoca la atención del estudiante y hace que se quede más concentrado en lo que le estamos diciendo que falta o que hizo mal, más que en poder ir reconociendo sus logros. Esta frase, por ejemplo, podría quedar como un hiciste un buen trabajo al identificar los síntomas. La próxima vez, procura asegurarte de explicar las posibles complicaciones. Tratemos de evitar el uso de los peros. Genera bastante ansiedad y angustia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Otra retroalimentación puede ser, noté que tu postura abierta ayudó a que el paciente se sintiera cómodo. Sigue utilizando esa técnica. Volvemos a reforzar lo que se está haciendo bien y estamos además dando cuenta de haber estado atentos activamente a lo que estaba desarrollando el estudiante. Es importante también entonces dar espacio para la reflexión final sobre la implementación de lo aprendido, ¿ya? ¿Qué vas a mantener? ¿Qué podrías hacer diferente? ¿De qué forma podemos practicar comunicación efectiva? Hay varias estrategias, de las más comunes y fáciles de armar, por ejemplo, es hacer juego de roles con escenarios clínicos. Si tenemos acceso a simulaciones, podría ser simulación de tutorías donde se practiquen estas técnicas aprendidas, estas formas de retroalimentar. También la discusión grupal sobre observaciones y mejoras posibles. Se pueden trabajar con videos también de retroalimentación. Es importante hacer ejercicio de cómo transmitimos la información que necesitamos entregar. Entonces es importante estar presente, atento a la actividad, a lo que hace y dice nuestro estudiante, a lo que nosotros hacemos y decimos para poder hacer un buen proceso de tutoría clínica.
También es importante resguardar el tiempo de acompañamiento docente, como les explicaba antes, que no sea un tiempo en que el estudiante me sigue mientras yo hago mis labores clínicas, sino que sea un tiempo en el que yo estoy dedicado a acompañar el proceso de aprendizaje clínico del estudiante. Y también es muy importante retroalimentar en espacios protegidos, sin el paciente, sin otros observadores, sin otros colegas, sin otros funcionarios. Tratar de resguardar ese espacio en que vamos a hacer críticas o vamos a llegar a ciertas conclusiones. Es muy importante fortalecer las estrategias comunicativas, respetuosas, y también ser capaces de recibir la valoración de nuestro quehacer de parte de nuestro estudiante. Eso es lo que más nos puede ir fortaleciendo como tutores clínicos. El poder escuchar también cómo se sintió nuestro estudiante con nuestra forma de acompañar, y eso nos va a permitir ir fortaleciendo también nuestras propias competencias y habilidades en esta área. Les dejo acá una imagen de la bibliografía. Hay muchas de las definiciones que son conceptos de la experiencia clínica y docente, y quedo disponible también para sus consultas y dudas a través de la plataforma. Muchas gracias.